En la aviación, todo puede parecer normal hasta que, poco a poco, la situación comienza a cambiar. En estos 5 vuelos, lo que comenzó sin ninguna señal de peligro terminó en tragedias imposibles de revertir, tras una cadena de decisiones y eventos inesperados que cambiaron el rumbo del vuelo en muy poco tiempo. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. En la tarde del 13 de agosto de 2005, un Boeing 737 de Helios Airways despega desde el aeropuerto de Londres Heathrow, en dirección al Aeropuerto Internacional de Larnaca, Chipre. El vuelo parece transcurrir sin incidentes, hasta que un fuerte golpe procedente de la puerta trasera de servicio derecha llama la atención de la tripulación de cabina. Tras la inspección, descubren que el sello de la puerta se ha congelado, lo que genera alarmas sobre el sistema de presurización del avión. Al aterrizar en el aeropuerto de Larnaca a la 1:25 de la mañana, la tripulación de vuelo registra el problema en el registro de defectos de la cabina del avión, especificando la necesidad de una inspección minuciosa de la puerta de servicio trasera derecha. El capitán también informa directamente al ingeniero de tierra, llamado Alan Irwin. Alan, un profesional experimentado, realiza una inspección visual y una verificación de fugas de presurización. Para hacer esto en tierra, el avión debe ser presurizado manualmente. El sistema de presurización del Boeing 737 es esencial para mantener una presión segura y cómoda en la cabina, simulando altitudes más bajas para garantizar niveles de oxígeno adecuados para todos a bordo. Normalmente, este sistema funciona automáticamente, ajustándose a medida que el avión asciende y desciende. Sin embargo, durante la prueba en tierra, el sistema se configura en modo manual, lo que le permite al ingeniero Alan controlar la presurización y verificar si hay fugas sin que los motores estén en marcha. Luego de hacer varias pruebas, la inspección de Alan no encuentra defectos, y el sistema de presurización parece funcionar bien, sin detectar ruidos anormales. Satisfecho con sus hallazgos, Alan da de alta el avión y lo prepara para el servicio. No obstante, se produce un descuido crucial, ya que el selector del modo de presurización se deja en modo manual, lo que establece una cadena de eventos para la mañana siguiente. 14 de agosto de 2005. El mismo Boeing 737 se prepara para su próximo viaje. La tripulación, compuesta por 2 pilotos y 4 miembros de tripulación de cabina, llega para operar el vuelo 522 de Helios Airways, con destino al aeropuerto de Praga, y una escala prevista en Atenas. La ruta de vuelo los lleva al noroeste sobre el mar Mediterráneo hasta el continente griego, descendiendo a Atenas, para una escala programada antes de continuar hacia el norte, a través del sudeste de Europa hasta Praga. Al mando del vuelo está el capitán Hans-Jürgen Merten, de 58 años, un piloto experimentado con amplia experiencia en el Boeing 737, gracias a sus años en varias aerolíneas pequeñas en toda Europa. Aunque su comportamiento reservado ocasionalmente causa fricciones con las tripulaciones chipriotas, su desempeño en Helios Airways, donde comenzó a principios de 2005, ha sido sólido. Su copiloto, el primer oficial Pampos Charalambous, de 51 años, es un ciudadano chipriota con considerable experiencia en el Boeing 737, y ha volado con Helios Airways desde sus inicios. Estos controles implican alrededor de 80 elementos, 8 de ellos específicos del panel de presurización. Uno de estos elementos es el selector de modo de presurización, que debe estar configurado en auto. Sin embargo, la tripulación no se da cuenta de que permanece en la configuración manual debido a las comprobaciones de mantenimiento del día anterior. Mientras 115 pasajeros, en su mayoría chipriotas y griegos, abordan el vuelo a Atenas, los pilotos comienzan sus controles previos al vuelo. Después de completar las verificaciones previas al vuelo, los pilotos proceden con la lista de verificación previa al despegue para garantizar que todos los sistemas de la aeronave estén configurados correctamente para el vuelo. A pesar del meticuloso proceso, el ajuste manual del selector del modo de presurización pasa desapercibido, un descuido crítico que tendrá graves consecuencias.
Antes de continuar con esta historia, te pido un segundo para que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás disfrutar de más vídeos como este, sin perderte ni un solo detalle. Una vez completadas todas las comprobaciones, el avión retrocede desde la puerta, los pilotos encienden los motores y ruedan hacia la pista. Un poco después de las 9 de la mañana, el avión despega del Aeropuerto Internacional de Larnaca y asciende hasta los 10.000 pies. A medida que el vuelo 522 asciende constantemente a 2.500 pies por minuto, el controlador lo autoriza a su altitud de crucero de 34.000 pies. No obstante, la presión de la cabina se iguala con la presión del aire exterior casi con la misma rapidez, y nadie a bordo se da cuenta del grave problema que se está desarrollando. 9:12 de la mañana. Mientras el avión asciende a 12.500 pies, se activa la bocina de advertencia de altitud de la cabina, lo que indica que la presión de la cabina ha alcanzado el equivalente a 10.000 pies. Esta advertencia debería alertar a la tripulación para que detenga el ascenso, se ponga las máscaras de oxígeno y descienda a una altitud menor. Desafortunadamente, la tripulación confunde esta advertencia crucial con una alerta de configuración de despegue, que suena idéntica en un Boeing 737. La advertencia de configuración de despegue solo se puede escuchar en tierra, lo que aumenta su confusión y los lleva a ignorar la urgente necesidad de actuar. Momentos después, se encienden las luces de advertencia de enfriamiento de los equipos, lo que indica un flujo de aire bajo a través de los ventiladores de enfriamiento, debido a la disminución de la densidad del aire. La luz de precaución principal también se activa, indicando la necesidad de atención inmediata. A medida que ascienden a 16.000 pies, el capitán se comunica con el despacho de Helios Airways e informa sobre la alarma de advertencia de configuración de despegue y un problema con el sistema de enfriamiento del equipo. El despachador, incapaz de ayudar con este problema técnico, lo conecta con Alan Irwin, el ingeniero de mantenimiento que realizó la prueba de presurización el día anterior. El capitán Merten, con un inglés limitado, intenta explicar su preocupación por el hecho de que la luz de advertencia dice «off», pero Irwin lo malinterpreta y piensa que dice que la luz está apagada, asegurando que es normal. Mientras tanto, la altitud de la cabina continúa aumentando hasta superar los 14.000 pies, lo que hace que las máscaras de oxígeno de los pasajeros se desplieguen automáticamente. El indicador, con la etiqueta Pass Oxy-On, se enciende en el panel superior, pero la tripulación no lo nota. La hipoxia, una condición silenciosa y mortal, comienza a afectar el juicio de los pilotos. Esto afecta gravemente las funciones cognitivas y físicas, que son fundamentales para mantener el estado de alerta y la toma de decisiones. Ahora, la tripulación debe descender a una altitud menor donde sea posible respirar normalmente, pero permanece concentrada en el sistema de enfriamiento del equipo. El ingeniero Irwin pregunta si el selector del modo de presurización está configurado en auto, pero el capitán Merten, que ya está experimentando los efectos de la hipoxia, ignora la pregunta, y en su lugar, pregunta sobre los disyuntores del circuito de refrigeración del equipo. A medida que aumenta la altitud, la situación empeora debido a la disminución del contenido de oxígeno en sangre. Al final de la conversación con el ingeniero, el vuelo 522 se acerca a 29.000 pies, con una altitud de cabina entre 24.000 y 26.000 pies. Esta altitud, conocida como la zona de la muerte, es donde el cuerpo humano no puede absorber suficiente oxígeno, lo que lleva a un rápido deterioro de las facultades físicas y mentales. El capitán, que busca los disyuntores, y el primer oficial,
todavía atado a su asiento, no se ponen sus máscaras de oxígeno, y colapsan. Los pasajeros y asistentes de vuelo, que se ponen sus máscaras de oxígeno, permanecen conscientes un poco más de tiempo, pero estas máscaras solo proporcionan unos 12 minutos de oxígeno, suponiendo que los pilotos desciendan. En cambio, el vuelo 522 continúa ascendiendo en piloto automático, estabilizándose a aproximadamente 34.000 pies. 9:35 de la mañana. El control de tráfico aéreo intenta repetidamente comunicarse con la aeronave, pero no recibe respuesta. Guiado por el piloto automático, el Boeing 737 de Helios sigue su ruta normal hacia el espacio aéreo griego. Los controladores griegos también intentan contactar con el vuelo, pero se encuentran con el silencio. Más tarde, el avión llega a Atenas, donde debería comenzar su descenso, pero sin entrada manual para iniciar el descenso, continúa navegando a 34.000 pies. En cambio, comienza a girar en un patrón de espera sobre la isla de Kea, a unos 65 kilómetros al sureste de Atenas. Un patrón de espera es una maniobra predeterminada que mantiene una aeronave dentro de un espacio aéreo específico, mientras espera instrucciones adicionales del control de tráfico aéreo. Sin comunicación desde el avión, y con una creciente preocupación por la situación a bordo, el ejército griego interviene, sospechando de un posible ataque. 11:05 de la mañana. 2 aviones de combate F-16 salen de la base aérea para establecer contacto visual con el avión de pasajeros. A las 11:23 de la mañana, mientras el vuelo 522 comienza su sexta vuelta en el patrón de espera, los 2 F-16 finalmente llegan al avión. Los pilotos del F-16 no tienen idea de qué esperar, ya que la situación ya es muy inusual. Cuando uno de los F-16 toma posición detrás del avión, listo para disparar, el otro se acerca para verlo más de cerca e intenta señalar su presencia a la tripulación, pero la tripulación del 737 no reacciona. Cuando uno de los F-16 se acerca, el piloto se encuentra con una escena sacada de una película de terror. Las luces de la cabina están apagadas, máscaras de oxígeno cuelgan en los pasillos, y varios pasajeros con máscaras de oxígeno están desplomados contra las ventanas, completamente inmóvil. Al acercar su avión a la cabina, el piloto del F-16 ve a una persona desplomada en el asiento del primer oficial, sin signos de vida, mientras que el asiento del capitán está vacío. Sorprendido por esta vista, se da cuenta de que el vuelo 522 se ha convertido en un vuelo fantasma, con sus pasajeros y tripulación aparentemente inconscientes o muertos. Durante otros 14 minutos, el 737 sigue volando en círculos, seguido por los 2 F-16, cuyos pilotos parecen condenados a esperar lo inevitable. Entonces, sucede algo increíble. Alguien entra a la cabina, utilizando un suministro de oxígeno portátil. Se acomoda en el asiento del capitán, y agarra los controles. En este punto, el vuelo 522 se encuentra en su 10º patrón de espera, y sus reservas de combustible están casi agotadas. El piloto no identificado tiene poco tiempo para acostumbrarse a la cabina del 737, porque el motor izquierdo se apaga menos de un minuto después de ingresar a la cabina de vuelo. Con un solo motor proporcionando empuje, el avión gira bruscamente hacia la izquierda antes de estabilizarse en rumbo noroeste. Incapaz de mantener una altitud de 34.000 pies con un solo motor, comienza a descender. Aunque el hombre intenta controlar el avión, no lo consigue, y a pesar de esto, los pilotos de combate no pueden llamar su atención, y se ven obligados a retroceder para reducir el riesgo de una colisión en el aire. En cuestión de minutos, el 737 cruza la isla de Eubea, y desciende rápidamente. Uno de los F-16 se acerca de nuevo y ve al primer oficial sentado erguido, como si el hombre hubiera intentado despertarlo, pero permanece inmóvil. Poco después, la aeronave gira bruscamente hacia la izquierda, cruzando nuevamente la isla, acercándose a los 7.000 pies, y descendiendo a varios miles de pies por minuto. Con el avión a punto de sufrir un desastre, el motor derecho también se queda sin combustible y se apaga. En ese momento, el hombre reconoce a los pilotos de combate por primera vez, respondiendo a una señal con la mano. Luego, el piloto de combate le hace una señal al piloto misterioso para que lo siga hasta el aeropuerto, pero el hombre
simplemente señala hacia abajo, indicando que el avión se está cayendo y que no hay nada que pueda hacer. Al regresar sobre el terreno de Grecia, el avión vuelve a girar bruscamente hacia la izquierda, descendiendo hacia las colinas que bordean la costa al noreste de Atenas. Al darse cuenta de que un accidente es inminente, los F-16 se alejan en el último momento. El hombre a los controles intenta subir justo antes del impacto, tal vez con la esperanza de que el avión aterrice suave en el suelo, pero sus esfuerzos son infructuosos. A las 3:12 de la tarde, el vuelo 522 de Helios impacta con fuerza y estalla en llamas. El vuelo 522 de Helios se estrelló debido a una serie de errores y fallos sistémicos. El mecánico Alan Irwin afirmó falsamente haber restablecido el modo de presurización a automático, lo que le valió la acusación de 121 cargos de homicidio involuntario. Más tarde, fue absuelto, pero su vida se vio afectada de forma permanente. Las investigaciones mostraron que el modo de presurización estaba configurado en la posición manual, lo que provocó la pérdida de presión en la cabina. Los datos del sistema de control electrónico de presión revelaron que la válvula de salida estaba completamente abierta desde el despegue, y los problemas de presurización en curso en los últimos 74 vuelos apuntaban a problemas con la puerta trasera derecha. Lo triste es que se perdieron varias oportunidades para evitar el accidente. Los controles rutinarios previos al despegue podrían haber identificado el ajuste incorrecto de la presurización, y los pilotos confundieron la alarma de advertencia de altitud de la cabina con una alarma diferente, perdiendo gradualmente el conocimiento debido a la hipoxia. El asistente de vuelo, llamado Andreas Prodromou, con licencia de piloto privado, logró entrar en la cabina, pero no pudo salvar la aeronave debido a su limitada experiencia y a la situación crítica. Para entonces, el avión se había quedado sin combustible y era demasiado tarde para evitar el accidente. Los investigadores recomendaron a Boeing actualizar el manual de mantenimiento del 737 para asegurar que el selector de presurización se ponga en auto después de una prueba, y añadir 2 luces de advertencia para el despegue y la altitud de la cabina. ...29 de noviembre de 2013. La historia del día de hoy nos transporta al Aeropuerto Internacional de Maputo, en Mozambique. En este aeropuerto, ubicado en la vibrante capital del país, comienzan los eventos que exploraremos en detalle más adelante. Un Embraer E190, operado por la aerolínea LAM Mozambique, se encuentra en su vuelo regular de pasajeros con destino al Aeropuerto Internacional 4 de Fevereiro, en la ciudad de Luanda, Angola. El capitán es Herminio dos Santos Fernández, de 49 años. Tiene un total de 9.052 horas de vuelo, incluidas 2.519 horas en el Embraer E190. El capitán Fernández se destaca por su profesionalidad y amplia experiencia. El primer oficial es Gracio Chimulquile, de 24 años. Tiene 1.183 horas de vuelo, de las cuales 101 son en el Embraer E190. A pesar de ser relativamente nuevo, se le considera competente y promete mucho. Aparte de los 2 pilotos, se encuentra el técnico, que es el responsable de monitorear y abordar cualquier problema técnico durante el vuelo, y 3 asistentes de vuelo, que garantizan la seguridad y comodidad de los pasajeros durante todo el viaje. A bordo, viajan un total de 27 pasajeros de diferentes nacionalidades, 10 de Mozambique, 9 de Angola, 5 de Portugal, 1 de Francia, 1 de Brasil y 1 de China. El avión es un Embraer E190, que fue fabricado en octubre de 2012 y entregado a LAM Mozambique Airlines en noviembre del mismo año. Desde su entrega, el avión había acumulado más de 2.900 horas de vuelo, en 1.900 ciclos de vuelo. Fue sometido a su última inspección el 20 de noviembre de 2013, asegurando que se encontraba en óptimas condiciones para el vuelo. Antes de continuar con esta historia, te pido un segundo para que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás disfrutar de más vídeos como este, sin perderte ni un solo detalle.
Después de abordar a todos los pasajeros y preparar el avión, el vuelo 470 recibe las instrucciones para el rodaje, y se dirige a la pista de despegue. 11:26 de la mañana hora local. El vuelo 470 de LAM Mozambique sale del Aeropuerto Internacional de Maputo, para su viaje de 3 horas y 40 minutos a la ciudad de Luanda, Angola. El peso real de despegue es de 44.222 kilogramos, y la carga de combustible es de 12.700 kilogramos. El despegue es suave, y el avión asciende constantemente hacia los cielos despejados. 11:41 de la mañana hora local. El control de tráfico aéreo de Maputo autoriza a la aeronave al nivel de vuelo 150, o 15.000 pies. Después de 3 minutos, recibe autorización para ascender al nivel de vuelo 380, 38.000 pies. La tripulación continúa con sus controles de rutina, asegurándose de que todo funcione como se esperaba. Durante el vuelo, la tripulación entabla una conversación informal sobre la política y las actividades sociales del país. Tanto el capitán como el primer oficial parecen relajados y amigables, lo que refleja un vuelo normal y sin incidentes. 1:05 de la tarde. 1 hora y 50 minutos después del despegue, el primer oficial informa al capitán que necesita ir al baño. Por esa razón, le entrega los controles al capitán, y sale de la cabina. Luego, el capitán cierra la puerta de la cabina, una medida de seguridad estándar. Ahora solo en la cabina, el capitán monitorea el avión, que navega en el nivel de vuelo 380 con el piloto automático activado. El preselector de altitud está inicialmente fijado en 38.000 pies. Sin embargo, pronto se ajusta a 4.208 pies, luego a 1.888 pies, y finalmente a 592 pies. A los pocos segundos, el acelerador automático es desactivado, una acción manual que no activa ninguna advertencia principal. Luego, el piloto automático pasó de mantener la altitud a descender. Esto volvió a activar automáticamente el acelerador automático y desaceleró, lo cual es normal cuando el avión necesita descender rápidamente a una altitud mucho menor. Cuando el avión comienza su descenso, se activa la palanca del freno de velocidad, abriendo los spoilers. Esto hace que la velocidad vertical aumente drásticamente, alcanzando una velocidad máxima de descenso de 10.560 pies por minuto. Mientras esto sucede, las alarmas audibles alertan al capitán sobre el rápido descenso. Durante el descenso, la aeronave cruza los 17.000 pies, y se activa la alarma de precaución principal. Un análisis técnico revela posteriormente que esto se debe a la detección de condiciones de formación de hielo. En circunstancias normales, el sistema antihielo se activaría automáticamente, pero debido a que el capitán ha desactivado ambos blitz, el sistema antihielo no puede activarse. La situación en la cabina se vuelve cada vez más crítica a medida que el avión continúa su rápido descenso. Y a pesar de las alarmas y advertencias, el capitán no detiene el descenso del avión. Desgraciadamente, sucede lo peor. El avión se estrella contra el suelo en el Parque Nacional de Bwabwata, en Namibia. Tras el impacto inicial, los restos se deslizan más de 400 metros antes de detenerse, y las 33 personas a bordo del avión mueren instantáneamente. Justo después del accidente, tanto la grabadora de voz en cabina como el registrador de datos de vuelo se enviaron a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos para su lectura y análisis. El 21 de diciembre de 2013, el Instituto de Aviación Civil de Mozambique presentó un informe de investigación preliminar sobre el accidente del vuelo 470 de Mozambique Airlines. El informe indicaba que el capitán Herminio dos Santos Fernández
tenía una clara intención de estrellar el avión, alterando manualmente los ajustes del piloto automático. Después de que el copiloto abandonó la cabina, pasaron 2 minutos antes de que el capitán cerrara la puerta, y 1 minuto después, inició el descenso. Un psicólogo de pilotos de la NTSB sugirió que durante este periodo, el capitán probablemente estaba reflexionando sobre su vida, y considerando si podría llevar a cabo tal acción. La grabadora de voz de la cabina capturó los sonidos de las entradas del capitán al piloto automático, varias alarmas durante el rápido descenso y repetidos golpes fuertes en la puerta por parte del copiloto, que estaba bloqueado. Más adelante, las investigaciones revelaron que el capitán Fernández había experimentado importantes problemas personales en los años previos al accidente. Su hijo había muerto en un presunto suicidio en noviembre de 2012, casi un año antes del accidente. Fernández no asistió al funeral de su hijo. En el momento del accidente, su hija estaba en el hospital para una cirugía cardíaca, y su proceso de divorcio llevaba más de una década sin resolverse. El 15 de abril de 2016, se publicó el informe final, concluyendo que las entradas a los sistemas de vuelo automático por parte del capitán, que estaba solo en la cabina de vuelo después de que el copiloto se fuera, provocaron que la aeronave saliera de la altura de crucero, cambiado a un descenso controlado y posteriormente a un accidente. Un avión que transporta 74 personas a bordo, comienza a caer repentinamente del cielo durante un vuelo nocturno sobre Uruguay. Sin control y a una velocidad de 1.200 km por hora, los pilotos luchan desesperadamente por recuperar el mando, mientras el destino de todos a bordo depende de un hilo. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...10 de octubre de 1997. Nuestra historia de hoy comienza en una noche cálida en el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín, en Posadas, Argentina. El avión, un McDonnell Douglas DC-9, tiene casi 3 décadas de antigüedad, lo que demuestra su edad tras años de servicio en varios países. Este en particular, tiene un historial de mantenimiento preocupante, ya que lleva más de 22 meses sin inspección, superando ampliamente el límite de 12 meses establecido por la ley. Austral, una aerolínea bandera argentina, pasó a estar bajo el control de la española Iberia en 1990, y más tarde al Instituto Nacional de Industria Español. En ese momento, la flota de Austral estaba muy envejecida, ya que casi todos sus aviones eran Bach 111 con más de 25 años. Entonces, en lugar de invertir en la renovación de la flota, Iberia optó por vender a Austral sus antiguos McDonnell Douglas DC-9, que se encontraban en condiciones aún peores que los ya deteriorados Bach 111. A bordo, viajan un total de 74 personas, distribuido en 69 pasajeros y 5 tripulantes. Al mando, se encuentra el capitán Jorge Cécere, de 40 años, un piloto experimentado con 9.238 horas de vuelo, aunque solo 177 en este modelo de avión. El primer oficial es Horacio Núñez, también de 40 años, tiene un total de 2.910 horas de experiencia, de las cuales 1.384 son en el DC-9, teniendo más experiencia que el capitán en este avión. Mientras los motores rugen al ponerse en marcha, ni la tripulación ni los pasajeros tienen la menor idea de la tormenta que se está gestando tanto fuera como dentro de su trayectoria de vuelo. El clima es traicionero esta noche, ya que una enorme línea de tormentas eléctricas se extiende por el norte de Argentina, trayendo turbulencias, granizo y relámpagos. Esta información nunca llega a la tripulación debido a una serie de descuidos, ya que la oficina meteorológica local ha cerrado por la noche, y nadie solicita actualizaciones de otras fuentes. A las 9:18 de la noche, el vuelo 2553 despega hacia el cielo oscuro.
La tripulación fija su rumbo, esperando un viaje sencillo por las rutas aéreas designadas. Durante los primeros minutos, el vuelo transcurre con normalidad, pero más adelante, el controlador de área advierte sobre el mal tiempo que se aproxima. ¿Van a desviarse de la ruta? El capitán Cécere responde con seguridad. No lo creo. Sin que los pilotos lo sepan, su rumbo los llevará directamente a la trayectoria de la tormenta. A medida que el avión asciende a su altitud de crucero de 35.000 pies, las nubes de tormenta que se avecinan se hacen cada vez más visibles en el radar. A las 9:46 de la noche, los pilotos deciden desviarse ligeramente y virar hacia el sudeste para evitar lo peor del tiempo. Toman esta decisión sin informar al control de tráfico aéreo, asumiendo que el desvío es menor. Sin embargo, se les escapa una información crítica. La baliza de navegación cerca de Gualeguaychú, en la que confían para posicionarse, no está operativa. A las 9:50, el vuelo 2553 cruza sin saberlo el espacio aéreo uruguayo. Dentro de la cabina, la tripulación lucha por determinar su ubicación exacta, y al mismo tiempo, la incertidumbre en la navegación comienza a aumentar, agravada por el clima cada vez más turbulento. A las 10:03 de la noche, el avión se dirige hacia el borde delantero de la tormenta. El cielo se llena de relámpagos y el fuego de San Telmo, un resplandor fantasmal causado por la electricidad estática, danza en las ventanas de la cabina. Ahora, las turbulencias sacuden violentamente el avión y luego cae la lluvia helada. Estas gotas superenfriadas cubren el avión y se adhieren a todas las superficies que tocan, incluidos los tubos de pitot, los sensores que miden la velocidad aerodinámica. A medida que se acumula el hielo, los sensores se bloquean, lo que hace que los indicadores de velocidad aerodinámica muestren una disminución constante de la velocidad. Los pilotos no se dan cuenta inmediatamente de la discrepancia. Cuando el capitán Cécere decide que es hora de iniciar el descenso hacia Buenos Aires, ordena al primer oficial Núñez que reduzca la velocidad. Núñez obedece, pero los indicadores de velocidad aerodinámica muestran una caída continua. En este momento, la tripulación, que no sabe que los tubos de pitot están dañados, asume que las lecturas son precisas y comienza a creer que el avión está volando peligrosamente lento. Lo que no saben es que en realidad su velocidad sigue siendo normal. La cabina se pone tensa a medida que el capitán se preocupa cada vez más por la caída de la velocidad aerodinámica. Insiste repetidamente en que el primer oficial aumente la potencia, pero los indicadores se niegan obstinadamente a subir. Ahora, los pilotos están descendiendo sin autorización del control de tráfico aéreo. Cuando finalmente se comunican con el controlador en Buenos Aires para solicitar permiso, se les informa que están en territorio uruguayo, y deben comunicarse con el control de Montevideo. La falta de comunicación durante el vuelo es debido al ruido estático en la radio, que dificulta la comunicación con los controladores y aumenta la presión en la cabina. A estas alturas, el capitán Cécere empieza a sospechar que su indicador de velocidad aerodinámica no funciona correctamente. Sin embargo, el indicador del primer oficial Núñez, también afectado por el hielo, muestra lecturas similares, lo que refuerza su creencia de que el avión está a punto de entrar en pérdida. En medio del caos, el primer oficial Núñez decide desplegar los slats del ala, dispositivos diseñados para mejorar la sustentación a bajas velocidades, convencido de que es la única manera de evitar una pérdida de sustentación. El problema es que la velocidad aerodinámica real del avión es mucho mayor de lo que sugieren los indicadores. Cabe mencionar, los slats no están diseñados para operar a tales velocidades, y al extenderse, las fuerzas aerodinámicas arrancan al menos un slat del ala, lo que provoca daños estructurales catastróficos. El avión se inclina inmediatamente hacia abajo y cae en picada en espiral. En la cabina, los pasajeros gritan mientras el violento descenso genera intensas fuerzas G y los objetos sueltos vuelan, golpeando el techo y las paredes. A los pocos segundos, los tubos de pitot finalmente se despejan a medida que el hielo se derrite, y los indicadores de velocidad aerodinámica vuelven a sus lecturas correctas. Finalmente, los pilotos se dan cuenta demasiado tarde de que están cayendo en picado a más de 1200 km por hora. Desesperados por recuperar el control,
el capitán Cécere y el primer oficial Núñez reducen la potencia de los motores, despliegan los frenos aerodinámicos y bajan los flaps, pero los daños en las alas hacen que la recuperación sea imposible. Ahora, el avión avanza en espiral a través de la noche tormentosa, girando como una estrella fugaz. A las 10:20 de la noche, el vuelo 2553 se estrella en la zona rural de Uruguay, cerca de Fraiventos. La fuerza del impacto crea un cráter de 6 metros de profundidad y 31 metros de ancho, desintegrando el avión instantáneamente y causando la muerte de las 74 personas a bordo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? La investigación del accidente fue llevada a cabo por la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, CIADA, de Uruguay, y la Justicia Federal Argentina. La CIADA realizó la investigación técnica según normas de la OACI, mientras que la justicia argentina debía determinar responsabilidades penales. El informe de la CIADA concluyó que la causa probable inmediata del accidente fue la extensión de los slats realizada por el copiloto, a una altitud y a una velocidad incompatible con su integridad estructural, lo que provocó su ruptura y la pérdida de control definitivo del avión. La decisión de extender los slats fue inducida por lecturas erróneas de la velocidad en el instrumental del avión, provocadas por la obstrucción de los tubos pitot debido al congelamiento atmosférico. Factores adicionales incluyeron deficiencias en la planificación del vuelo, falta de información meteorológica y carencias en la formación de la tripulación. La justicia argentina procesó a 27 personas por estrago doloso, aunque en 2017 el juicio aún no había comenzado, arriesgando la prescripción del caso. Más tarde, en diciembre de 2021, el juicio por el accidente del vuelo 2553 de Austral concluyó con la absolución de todos los imputados. El Tribunal Oral Federal 5 de Argentina determinó que no se había acreditado la participación de los acusados en la tragedia y que la Fiscalía no formuló acusaciones en su contra. Esta decisión generó descontento entre los familiares de las víctimas, quienes consideraron el proceso judicial una farsa. Un Boeing 747, con más de 200 personas a bordo, se está aproximando al Aeropuerto Internacional de Guam. Sin embargo, hay cierta confusión entre los pilotos, y sin saberlo, están a punto de provocar uno de los desastres aéreos más mortíferos. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. En la tarde del 5 de agosto de 1997, un Boeing 747 se prepara para un largo viaje desde el Aeropuerto Internacional Gimpo en Corea del Sur, hasta el Aeropuerto Internacional de Guam. El avión es un Boeing 747-300 de 12 años de antigüedad, que fue entregado a Korean Air el 12 de diciembre de 1984. Con su impresionante tamaño y elegante apariencia, el 747, conocido como la Reina de los Cielos, ha sido uno de los aviones más reconocibles y versátiles desde su primer vuelo en 1969. Este avión en particular cuenta con 50.105 horas de vuelo y 8.552 ciclos. Antes de seguir con esta historia, no olvides dar me gusta a este video, y si aún no estás suscrito, considera suscribirte al canal. Tu apoyo me motiva a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. El vuelo 801 está bajo el hábil liderazgo del capitán Park Yong-chul, de 42 años. Tiene casi 9.000 horas de experiencia de vuelo, incluidas 3.192 horas específicamente en el Boeing 747. Su experiencia se destaca aún más con un elogio reciente por una hazaña notable al aterrizar con éxito un 747, después de una falla de motor a baja altitud. Originalmente, el capitán Park estaba programado para comandar un vuelo a Dubái. Sin embargo, debido a un descanso insuficiente antes del viaje programado a Dubái, es reasignado al vuelo 801. Como primer oficial, se encuentra Song Kyung-ho, de 40 años, que aporta más de 4.000 horas de experiencia de vuelo a la cabina, 1.560 de las cuales son en el Boeing 747.
Este nivel de experiencia contribuye significativamente a la estructura de mando del vuelo. Completando el equipo de la cabina de vuelo, está el ingeniero de vuelo Nam Suk-hoon, de 57 años. El ingeniero Nam, un veterano en el campo, cuenta con más de 13.000 horas de vuelo, 1.573 de esas horas en el Boeing 747. Su amplia experiencia lo convierte en un miembro invaluable de la tripulación, lo que garantiza que el vuelo esté en manos altamente capacitadas. (9:27 de la noche). El Boeing 747 empieza el rodaje a la pista de despegue, para luego surcar los cielos. Los motores cobran vida y el avión despega, ascendiendo a su altitud de crucero de 41.000 pies. Durante más de 3 horas, la aeronave atraviesa el cielo, mientras sus pasajeros descansan, leen o disfrutan del entretenimiento a bordo, sin percatarse de la complejidad de la operación que asegura su viaje seguro. Al acercarse al aeropuerto de Guam, los pilotos hacen contacto con el control del área de Guam y el control de aproximación por radar, iniciando la secuencia de maniobras precisas necesarias para llevar el enorme avión a tierra de forma segura. En la comunicación, se les indica que se preparen para un aterrizaje en la pista 6 izquierda, comunicación reconocida por el copiloto. La conversación con la torre de control guía a los pilotos, instruyéndoles a descender y mantener una altitud de 2.600 pies a su discreción. El capitán, con la seriedad que exige la tarea, informa a la tripulación de vuelo sobre la aproximación a la pista 6 izquierda, utilizando la carta de navegación, una ayuda crítica para la trayectoria de vuelo. Este gráfico muestra información vital, como las frecuencias del aeródromo, una vista de arriba hacia abajo del perfil de vuelo, los perfiles laterales y verticales de la aproximación y altitudes mínimas específicas. La clave de esta aproximación es comprender la ubicación y el papel del DME, equipo de medición de distancia, crucial para medir la distancia hasta la pista. En este caso, el DME está a 3,3 millas de la pista, lo cual es crucial para entender esta historia. Por lo general, el DME está justo en la pista en muchos aeropuertos, por lo que la distancia disminuye hasta 0 cuando están sobre la pista. Pero ahora, comienza en 0 cuando lo sobrevuelan y aumenta hasta 3,3 millas cuando están sobre la pista. Esto es crucial para mantenerse a la altitud adecuada y evitar cualquier terreno, especialmente porque deben estar en altitudes específicas a diferentes distancias de la baliza. El vuelo 801 de Korean Air recibe autorización para la aproximación ILS a la pista 6 izquierda, con la senda de planeo inutilizable. El primer oficial reconoce la autorización a la aproximación, pero sin reconocer el problema con la senda de planeo. Después de la transmisión inicial, aún persiste la confusión en la cabina sobre si la senda de planeo está funcionando. El ingeniero de vuelo cuestiona su funcionalidad y el capitán rápidamente afirma que está operativo. Sin embargo, el diálogo avanza con una sugerencia de comprobar nuevamente el estado de la senda de planeo, lo que generó más preguntas sobre su efectividad. Finalmente, deciden continuar con la aproximación, sin saber que la senda de planeo no está operativa en este momento. 1:21 de la madrugada. El copiloto nota condiciones meteorológicas importantes a lo largo de su ruta, lo que llevó a la tripulación a solicitar un desvío para evitarlo. El control de tráfico aéreo aprueba esta desviación 3 minutos más tarde, lo que permite al avión ajustar su rumbo. A la 1:31 de la madrugada, la tripulación informa que se han despejado las nubes cumulonimbus y solicita vectores de radar para la pista 6 izquierda. El control de tráfico aéreo les indica que vuelen con un rumbo específico para unirse al localizador para la aproximación. En este punto, el avión está descendiendo, con los flaps extendidos y el tren de aterrizaje levantado.
Mientras se acercan al aeropuerto, surge confusión con respecto al sistema de senda de planeo, con informes contradictorios sobre su funcionalidad. A pesar de la advertencia del controlador de que la senda de planeo es inutilizable, la tripulación parece insegura. A medida que se acerca el vuelo 801 de Korean Air, una voz en la cabina dice: la senda de planeo está incorrecta. Cuando están 2.400 pies de altura, el primer oficial nota que se están acercando a 1.400 pies sobre el terreno. El capitán rápidamente decide que necesitan permanecer a 1.440 pies, porque la senda de planeo no es confiable. Segundos más tarde, se les dice que cambien a la frecuencia de la torre de control. El primer oficial lo hace y le dice a la torre que están en curso para interceptar el localizador de la pista 6 izquierda. El 747 desciende ahora por debajo de los 2.000 pies, pero todavía está a una buena distancia de la pista. Cuando el controlador autoriza el aterrizaje, el capitán solicita que los flaps se ajusten a 30 grados, y comienzan la lista de verificación de aterrizaje a medida que pasan los 1.800 pies de altura. Además, el capitán les dice a todos que se mantengan atentos, y establece que no bajen de 560 pies hasta que sea seguro aterrizar. A medida que descienden por debajo de los 1.400 pies, comienzan a sonar alarmas que les advierten que están demasiado cerca del suelo. El capitán pregunta en voz alta si el indicador de senda de planeo está funcionando, pero nadie responde. Luego, decide que es hora de usar los limpiaparabrisas porque la visibilidad está empeorando. Al descender a 1.100 pies, el primer oficial dice que no puede ver la pista. Otra alarma suena a 500 pies, sorprendiendo al ingeniero de vuelo. Momentos después, a 840 pies, se les advierte que caen demasiado rápido. A 730 pies y todavía sin pista a la vista, el ingeniero de vuelo sugiere que es hora de abortar el aterrizaje e intentarlo de nuevo. El capitán está de acuerdo y dice: da la vuelta, pero su reacción es un poco lenta. Intentan ascender, aumentando la velocidad y el empuje, pero el avión ya está demasiado bajo. A 670 pies, el avión se estrella contra una colina, terminando trágicamente su viaje a solo 3.3 millas náuticas de la pista. Después de este devastador accidente aéreo, la escena fue a la vez de tragedia y supervivencia milagrosa. A pesar de la destrucción del avión, nada menos que 26 personas lograron escapar con vida, entre ellos 3 miembros de la tripulación de cabina y 23 pasajeros. Sin embargo, la sombría realidad llegó con la pérdida de 228 almas entre los escombros. A medida que los investigadores profundizaban en las circunstancias que rodearon el accidente, surgieron una serie de hallazgos críticos. Entre ellos, el desafío principal que enfrentó la tripulación fue interpretar e informar con precisión la información esencial del vuelo, como la ubicación de las balizas y el mantenimiento de distancias seguras del terreno. Además, se hizo evidente que los materiales de capacitación proporcionados por Korean Air para la aproximación al aeropuerto de Guam carecían de suficiente énfasis en los peligros del terreno, y la importancia de conocer la ubicación no convencional del equipo de medición de distancia. Esto dejó a la tripulación mal preparada para los desafíos que enfrentaron, y el informe encontró que el capitán podría haber pensado que estaban más cerca del aeropuerto de lo que realmente estaban. Pero, ¿a qué se debió esta confusión? La tripulación esperaba que la herramienta de medición de distancia estuviera justo en el aeropuerto, pero en realidad estaba ubicado a unas 3,3 millas antes de llegar al aeropuerto. Esta configuración no era algo que la tripulación hubiera practicado en su entrenamiento. Otro factor importante que provocó el accidente fue el sistema de aterrizaje por instrumentos, específicamente la senda de planeo. El ILS del aeropuerto estaba averiado, pero la tripulación de vuelo no se percató del problema y los terminó conduciendo a la colina. Finalmente,
Para empeorar la situación, descubrieron que un sistema de seguridad en el aeropuerto de Guam, destinado a advertir si los aviones volaban demasiado bajo, no funcionaba desde hace 2 años porque daba demasiadas falsas alarmas. Si esto hubiera estado funcionando, podría haber dado a los controladores tiempo suficiente para advertir a la tripulación sobre el peligro. Nuestra historia de hoy tiene lugar en el sofocante verano soviético del 10 de julio de 1985. El protagonista es el vuelo 5143 de Aeroflot, que tiene previsto despegar del aeropuerto de Karshi, con destino al aeropuerto de Pulkovo, y escala prevista en el Aeropuerto Internacional de Ufa. Por ahora, parece una ruta nacional habitual, pero este día los cielos ocultan un oscuro secreto. El avión asignado al vuelo es un Tupolev Tu-154B2, un trimotor de fabricación rusa con casi 122.000 horas de vuelo y 5.660 ciclos. Este avión robusto y fiable se espera que pueda afrontar este viaje como muchos otros antes, pero el destino, junto con una serie de factores pequeños pero críticos, está a punto de ponerse en su contra. La Unión Soviética está atravesando uno de los veranos más calurosos de su historia, con temperaturas que superan constantemente los 30 grados Celsius. Por si fuera poco, es el 10 de julio, la temporada alta de vacaciones, y las familias viajan en gran número. A bordo del vuelo 5143, hay 191 pasajeros, una mezcla de adultos y 52 niños, incluidos bebés. El avión supera ligeramente su capacidad habitual de 180 pasajeros, con algunos niños sentados en parejas y otros acunados en brazos de sus padres. A pesar de superar su capacidad en términos de pasajeros, se calcula que el peso de despegue ajustado del avión es de alrededor del 96% de su límite, considerado seguro, al menos en el papel. Sin embargo, detrás de estas cifras, se esconden riesgos. El peso de despegue supera el máximo original del avión por un margen significativo, y estos cálculos de peso ajustados no tienen en cuenta factores ambientales, como el agobiante calor del verano. Ahora, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius en el aeropuerto, el rendimiento del avión está al borde de sus límites operativos, un hecho que pronto será crucial. El capitán, Oleg Belisov, de 48 años, está al mando del vuelo 5143, y lleva consigo más de 12.300 horas de vuelo, 3.390 de ellas en el Tu-154. Su primer oficial, Anatoly Poziumsky, también de 48 años, tiene una experiencia similar, con 12.323 horas de vuelo, 1.629 de ellas en el Tu-154. Aparte de ellos, los respaldan el navegante Gary Argev, de 41 años, y el ingeniero de vuelo Abdubakit Mansurov, de 32. Este es un equipo experimentado y capaz, pero esta noche, la experiencia por sí sola no será suficiente. Antes de seguir con la historia, debemos retroceder un poco en el tiempo. La tripulación pasó la noche anterior en la ciudad de Tashkent, preparándose para una llegada rutinaria a primera hora de la mañana al aeropuerto de Karshi. Durante ese tiempo libre, se esperaba que descansaran y repostaran antes de la salida del vuelo 5143 a las 4 de la tarde. Pero desde el principio, las cosas se torcieron, ya que una tormenta de arena azotó la zona, retrasando su vuelo anterior casi 10 horas. Mientras esperaban sentados en la ciudad de Tashkent, pasaban horas y horas, con la fatiga apoderándose de ellos. Cuando finalmente llegaron a Karshi, eran más de las 6 de la tarde. El retraso había pasado factura, pero había poco tiempo para recuperarse. El avión en el que acababan de volar era el programado para el vuelo 5143, y necesitaba ser reabastecido, inspeccionado y autorizado para el siguiente tramo. El proceso, ya lento, se retrasó aún más por el estado incompleto del aeropuerto de Karshi, que todavía estaba en construcción. Cuando son cerca de las 11 de la noche, el avión está completamente preparado, pero la tripulación lleva ya más de 20 horas despierta. Unos minutos después, se concede la autorización para el retroceso y puesta en marcha.
Cuando el avión llega a la pista, la torre de control autoriza el despegue del vuelo 5143. Los motores del Tupolev rugen, y avanza por la pista hacia el cielo oscuro. Para los pasajeros, es un alivio, ya que las largas horas de demora han terminado. Durante los primeros minutos del vuelo, muchos se acomodan en sus asientos, esperando un viaje tranquilo al Aeropuerto Internacional de Ufa. Para que se pueda descansar, las luces de la cabina se bajan, y los pasajeros adormecidos se quedan dormidos, sin saber de la creciente tensión que se vivirá más adelante. El avión asciende hasta su altitud de crucero, y la tripulación activa el piloto automático para aliviar la tensión en sus mentes y cuerpos exhaustos. Esto se hace para controlar el ascenso, y una vez que se alcanza la altitud deseada, el piloto automático mantendrá el avión estable, mientras la tripulación monitorea los sistemas. No obstante, la vigilancia tiene sus límites. La fatiga se apodera de la tripulación, y uno a uno comienza a quedarse dormido, dejando los instrumentos sin monitorear mientras la situación se deteriora silenciosamente. Al acercarse a la altitud de crucero de 11.600 metros, unos 35.000 pies, la velocidad aerodinámica del avión ronda los 400 km por hora, peligrosamente cerca de su velocidad de pérdida, a esta altitud. De repente, comienzan a sentir vibraciones, lo que indica que algo anda mal. Algunos de los miembros de la tripulación se despiertan sobresaltados y sienten los temblores. El capitán, desorientado por un sueño involuntario, supone que las vibraciones se deben a una pérdida de compresión en los motores, y sin consultar el indicador de velocidad aerodinámica, reduce el acelerador, intentando solucionar lo que cree que es un problema menor. Pero el problema no está en los motores. El avión vuela demasiado lento, y reducir el acelerador solo agrava el problema. Sin el empuje necesario, el avión pierde altitud mientras el ángulo de ataque alcanza casi 20 grados, y la velocidad aerodinámica cae por debajo de los 290 km por hora, entrando en zona de alto riesgo. Ahora, una pérdida de sustentación es inminente, pero la tripulación, exhausta y aturdida, no lo reconoce. Para salir de esta situación y evitar el desastre, se debe empujar la columna de control hacia adelante para bajar el morro y recuperar velocidad, pero como la fatiga nubla su juicio, las medidas correctivas necesarias siguen sin hacerse. Entonces, sucede lo peor. El avión entra en pérdida, y comienza un giro en espiral aterrador en la que se pierde la altitud y el control. El vuelo 5143 cae en picado hacia el desierto desolado, mientras dentro de la cabina, la tripulación maneja frenéticamente los controles, luchando por recuperar el control de la aeronave. A las 11:46 de la noche, el vuelo 5143 de Aeroflot se estrella casi verticalmente contra unas dunas de arena, en lo que hoy es Uzbekistán. Las 200 personas que iban a bordo fallecieron en el acto, lo que convirtió a esta tragedia en el desastre aéreo más letal de la historia de Aeroflot y de la Unión Soviética, así como en el accidente más catastrófico en el que estuvo involucrado un Tupolev Tu-154. A pesar de la magnitud histórica del accidente, el gobierno soviético ocultó el suceso al público, una práctica demasiado común en esa época. Sin embargo, las investigaciones sobre el accidente aún continuaron para encontrar respuestas. Las investigaciones revelaron que el accidente se produjo porque el avión entró en barrena plana a gran altitud, mientras volaba con más peso del permitido y en condiciones climáticas inusuales. En el día del vuelo 5143, la temperatura exterior era más cálida de lo normal, y los motores del avión y el ángulo de vuelo no dejaban mucho margen de error. En estas difíciles condiciones, la tripulación agotada no pudo mantener la velocidad adecuada ni controlar el avión, lo que provocó el accidente.